Estimados alumnos, en el día de la fecha recibí el llamado de una persona que necesita que la ayude a construir una alarma, ¿sí? Y justamente tenía muy pocos componentes o no les vendieron lo que él necesitaba. Así que aprovecho esta pequeña clase para que vean cómo armar tal vez una alarma con muy pocos componentes, ¿sí? Vamos a entrar a Tinkercad, vamos a usar un Arduino, vamos a utilizar una protoboard, vamos a usar un LED. Recordemos que el LED tiene un cátodo que se alimenta con negativo y un ánodo que se alimenta con positivo. Bien, vamos a sacar tierra o negativo desde la misma plaquita. Acá vamos a hacer un canalcito para que no quede improlijo, que alimente con negativo todo este canal. Bien, eso lo vamos a pintar de negro. Y vamos también a sacar 5 volts que alimenten, ¿sí? Que energicen nuestra protoboard con, en este caso, positivo. Bien, acá ya tenemos negativo y positivo, y en consecuencia podríamos tomar una resistencia. Recordemos que la resistencia vamos a usar una de 330 ohms. Bien, acá vamos a usar ohms, sí, suficiente. Entonces, al iniciar nuestra Arduino, alimentaríamos este circuito. Por acá pasan los electrones, llegan hasta el cátodo y podríamos directamente, para probar, a fines de probar, alimentar nuestro LED, a ver si funciona. Sí. A ver. Perdón. Acá observen que tengo que hacer un puente para alimentar este canal porque lo puse al LED más arriba. Por eso no va a funcionar. Ahora sí. ¿Sí? Recuerden que hice que la corriente vaya por acá y acá no pasaba nada. Acá un puentecito, un cablecito y uno justamente estas columnas con la de abajo, ¿eh? En este caso está bien. Bueno, vemos que funciona. Evidentemente esto funciona, pero la idea justamente es encender el LED con algún pin, ¿sí? De nuestra Arduino. Vamos a hacerlo. Vamos a poner un cable naranja que salga de la pata 2, venga por acá para que no quede tan feo, y que alimente el ánodo, ¿sí? La pata 2 va a encender nuestro LED. Bueno, ese código es sencillo. Vamos acá, vamos a utilizar texto para tener un mejor control del código, y vamos a decirle que recordemos que en Arduino las variables LED, ¿sí? En este caso LED está conectado a la pata 2 o LED guarda valor 2. Arduino nos exige que le indiquemos qué tipo de datos vamos a guardar en las variables. En este caso le decimos que LED va a guardar un tipo de dato entero, ¿sí? Que nos va a indicar a nosotros que es de la pata 2. Bueno, recordemos que hay dos métodos importantes. Uno que es el setup, donde nosotros configuramos componentes, nuestras patitas, qué vamos a hacer con las patas estas digitales y análogas. Entonces vamos a decir que con la patita LED, o sea con la pata 2, bien, vamos a sacar, vamos a enviar desde el Arduino, ¿sí? Corriente al ánodo para que se encienda, bien. Veamos si esto funciona. En el ciclo principal, recordemos que cada vez que se enciende, se energiza el Arduino, ¿sí? Bueno, obviamente definimos las variables para que sean públicas acá fuera de los métodos. Entra este método donde configuramos todo. Y por último, entra este ciclo infinito donde
nosotros vemos el funcionamiento de un LED. Vamos a decirle que escriba el valor alto en el LED, o sea que mande un voltaje, sería, ¿sí? Vamos a decirle que mande valor alto, que espere medio segundo, 500 milisegundos, que luego de la misma forma envíe o escriba en la pata digital, recordemos que está definido como salida, un valor bajo, y que espere de nuevo 500 milisegundos. ¿Qué hacemos con esto? Algo sencillo, ¿sí? Controlamos, si observen, LED apunta a la pata 2, por eso es que uso la variable. Defino la pata 2 como salida y en el ciclo constantemente mando un valor. Mando corriente acá, espero medio segundo, quito la corriente, espero medio segundo, y como esto se repite constantemente mientras Arduino recibe energía, funciona. Pero de hecho, obviamente que esto ni se parece a una alarma, ¿sí? La idea es que esta instrucción suceda, que se prenda el LED cuando se active, ¿sí? Una alarma. Bueno, en este caso, este alumno mostraba una serie de componentes. A ver, vamos a ver acá. Con los que contaba, que como les decía estaban muy limitados. Entonces vamos a utilizar, en este caso, él tenía una fotoresistencia, ¿sí? ¿Qué es una fotoresistencia? Un fotoresistor. Este dispositivo es una resistencia al igual que esta, pero que varía su resistencia conforme reciba más o menos luz. Vamos a energizar. Esto no tiene polaridad, o sea que yo puedo poner negativo acá, positivo, lo que fuera. Vamos a energizar con negativo esta columna. Vamos a pasar de nuevo acá, energía negativa, a ver qué es esta música. Disculpen. Sí, lo llamaban a mi sobrino, parece. Bueno, mandamos energía negativa a la resistencia, ¿sí? Y de acá vamos a alimentar nuestra resistencia, ¿sí? Obviamente hacia él. Vamos a energizarla para que veamos justamente. Acá recibe los 5 volts y van a variar de acuerdo a la intensidad de la luz que reciba esto. Vamos a poner acá un voltímetro para ver, ¿sí? Negativo acá, para ver cómo funciona, ¿sí? Con un cable negro, y positivo vamos a acá con un cable rojo, y observen que esta resistencia, a medida que yo le doy más luz, energizada, negativo, positivo, vamos a acompañarla con otra resistencia en serie. ¿Bien? Vamos a sacar este cablecito, vamos a poner una resistencia para que haya una caída. Recuerden que cuando vimos a la ley de Ohm teníamos resistencia donde cae el voltaje, que es lo que está pasando, que acá esto varía, pero necesita caer un voltaje acá y otro en la resistencia. Puse una resistencia de 10K. Y ahora, a medida que esto varía, no sé por qué no cambia. A ver, que hay acá 5 volts constante. Bien. A ver, acá. Perdón, estoy midiendo la resistencia esta. Voy a medir esta acá. Este punto acá tengo que medir. ¿Sí?
Y acá sí, podemos ver que había dejado, ¿por qué pasó el error? Porque yo había dejado midiendo la resistencia. Tengan en cuenta que puse una resistencia de 10K. Entonces casi todo el voltaje cae acá. Y acá es donde yo voy a medir cuánto voltaje cae en este fotorresistor, ¿sí? Independientemente de esta resistencia. Bien, inicio la simulación y a ver, se desconectó algo acá. A ver acá. Ahí está. Parece que estaba tocando con esto algún puntito. Bueno, observen que la resistencia... Voy a llevar esto un poquito más abajo, si no nos va a dejar medir. Bien acá. Ahora sí. El brillo va a hacer que caiga más o menos voltaje en esta fotoresistencia. Bien. Bueno, ese es el funcionamiento de una fotoresistencia, ¿sí? De acuerdo al brillo, tiene más o menos resistencia. En el código se mantiene encendido todo el tiempo. Recuerden que le dijimos que mande una señal alta. Pero ahora yo lo que quiero hacer es recibir, ¿sí? Este valor, el que medimos nosotros acá con el voltímetro, ¿bien? A este valor lo quiero mandar a la pata A5. Las patas A5, como bien lo dice acá, son entradas análogas. Estas patitas reciben desde afuera, no tengo que declararlas porque ya son análogas de entrada, ¿sí? Acá sí, estas patitas se comportan como salida o como entrada, por eso yo definí las dos como salida, pero las análogas son entradas por defecto, ¿bien? Entonces vamos a decirle que nuestro sensor, le pongamos así, sensor, se va a conectar a la pata A5, que es una constante, esto es un entero, solo que, obviamente, es un número, solo que está representado con A5. Tengo que decirle que A5 es de entrada, de nuevo, no, porque por defecto acá todos son de entrada. Pero sí, podría preguntarle si el valor analog read, si la lectura análoga del sensor, ¿sí?, es mayor de 100, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué mayor que 100. Yo encienda el LED y en caso contrario yo al LED lo apague. Con eso conseguiría justamente encender el LED de acuerdo a la cantidad de luz que reciba o no en mi sensor. Vamos a ver si podemos correr esto ya. Perdón. Código. Vamos a tirar un poquito esto acá, así se puede. Iniciamos simulación. Observen que nuestro LED está prendido, pero a medida que yo cambie el brillo, nuestro LED va a ir prendiendo o se va a ir apagando, ¿bien? Este podría ser perfectamente una alarma por, en este caso, fotoresistencia. ¿Bien? ¿Y cómo funciona? Bueno, nosotros... ¿Qué molesta esta pestañita? Bien. Nosotros, al aumentar la luz de acá, observen acá, en este caso recibe menos luz, pasa corriente. Al haber una resistencia grande acá, la corriente va a pasar sí o sí por acá, ¿sí? Porque hay menos resistencia, informándole a la patita A5 que hay un voltaje. Bien, básicamente con esto nosotros podríamos armar una alarma
que detecte cuando alguien pase y haga sombra, por supongamos, ¿no? Les explico por qué 100. Estas entradas, a diferencia de estas digitales, ¿sí?, reciben valores entre 0 y 1023, ¿sí?, las análogas. ¿Qué quiere decir eso? Que como la señal, ustedes vieron bien en el sensor, ¿sí?, va cambiando, no es que este sensor sube y baja, es alto y bajo, simplemente va cambiando, va variando. Entonces nosotros capturamos esta variación entre 0 y 1023. Si yo quisiera, por ejemplo, que esté a la mitad del sensor, cuando haya media sombra, media luz, podría decir la mitad en 1024, ¿cuánto sería? ¿Sí? Supongamos 600, un aproximado, ¿sí? 612, propongamos 600 y veamos qué sucede. Bien, este sensor obviamente se va a encender. A ver acá. Bien, este sensor, ¿sí?, va a tener una mejor definición, podríamos decirlo así, sí, va a ser más sensible. Bien, y si de hecho lo ponemos en 60 o en 10, ¿sí?, vamos a tener que prácticamente recibir luz completa. Bueno, en este caso no funciona, o sea, porque es muy chiquitito el valor. Pongamos 100. Ahí vamos a ver que tenemos que tener demasiada luz para que se apague. Bien, bueno, básicamente entonces nosotros leemos este valor que va a ir entre 0 y 1023 y conseguimos que se active la alarma. Bueno, este alumno también contaba con un piezo, ¿sí?, que es un parlantito, digamos. Entonces vamos a aprovechar de emitir un sonido. Entonces vamos directamente a sacar energía negativa de este canal hasta acá, negativo, puenteamos esto acá, entonces ya alimentamos con negativo, pero al positivo lo vamos a informar de la pata 3. ¿Por qué de la pata 3? Porque la pata 3 tiene algo parecido a lo análogo. Es una modulación por ancho de pulso. Quiere decir que yo puedo enviar valores que van de 0 a 1023 prácticamente, como este valor que recibe la entrada análoga. Solo que en vez de tener 1023 posiciones, como es una modulación, es una simulación del pulso análogo, tiene menor definición. Este va de 0 a 255. Ahí les voy a mostrar. Vamos a conectar un cable acá, acá, y que alimente nuestro parlantito con amarillo. Bien, la pata 3 entonces, que tiene este simbolito, modulación por ancho de pulso, va a recibir valores no solo high y low, sino valores entre 0 y 255. ¿Qué quiere decir? Que estas patitas tienen más resolución, reciben información de afuera, entonces tienen mayor resolución que estos pinecitos. Bien, vamos entonces a programar. Recordemos que está en la pata 3 porque tiene esta modulación. Vamos a definir también un entero, el piezo en la pata 3. Acá, como es un pin digital, tenemos que decirle cómo va a funcionar. Va a funcionar como el piezo salida también, porque vamos a enviar un sonido. ¿Bien? Output. Bien.
Y vamos a decirle que cuando se prenda el LED, también se prenda el piezo con un valor de 100. ¿Bien? Bien. Y que cuando no esté prendido se apague. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Está sonando. Yo me alejo, lo apago. ¿Bien? ¿Qué podríamos hacer si yo recibo acá un valor entre 0 y 1024 y acá saco un valor entre 0 y 255? Podríamos, yo sé que es la cuarta parte, podríamos decirle que en vez de 100 me mande este valor voy a detener la simulación, este valor, el valor que leo, ¿sí? En vez de 100, este tiene mayor resolución, 4 veces más, entonces este valor lo divido en 4 y veamos qué sucede, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, no se percibe, pero básicamente esta fotoresistencia va a hacer que vaya variando el sonido que emite el piezo, ¿bien? Porque yo le estoy diciendo que supongamos, si hay 1024 dividido 4, que me mande acá 255, 256, ¿sí? Y así cada vez lo divide a este en 4. Y si no, directamente le mandamos un valor, a ver, probemos con 120, como suena. Bien, sería... una alarma que no solo enciende el LED, sino que también hace sonar un piezo, una especie de parlantito, aprovechando esta modulación por ancho de pulso. Observen que si yo quisiera mandarle el valor high y alto, mandaría lo máximo, 255, o sea, 5 volt. Si quisiera mandar menos voltaje, 10. Pero lo dejemos en 100. ¿Sí? Estas entradas PWM podríamos decir que a los 5 volt los divide en 256 partes, ¿sí? De 0 a 255, siendo 0 volt, 255 5 volt y la mitad 2,5 volt y así va variando, ¿bien? Mientras que la entrada análoga, ¿sí? A los 5 volt los divide el 1024 de 0 a 1023. Bueno, espero que esto los ayude en su proyecto. Como verán, con muy pocas piezas podemos armar una alarma. En este caso, como este alumno no tenía varios componentes, aprovechamos una resistencia grande de 10K, una resistencia de 330 para proteger el LED y el piezo que consiguió. Bien, acá está el código y bueno, cuestión de animarse, ¿sí? Y ver que con muy pocas cosas y algo de ingenio se puede conseguir de todo. Muchas gracias.